En este vídeo vamos a ver cómo obtener algunos gráficos fundamentales básicos, tanto para variables nominales y ordinales como para variables de escala, con HASP y también con Excel. Veremos algunos gráficos para analizar una sola variable y también veremos algunos gráficos disponibles para poder analizar directamente a nivel gráfico la relación entre dos variables. Inicialmente veremos los gráficos que tienen que ver con una sola variable nominal, ordinal y de escala, ¿no? Siempre esos gráficos para analizar una sola variable dentro de HASP los tendremos que obtener en el botón descriptivos. Por ejemplo, si queremos analizar la variable comunidad autónoma, ¿verdad? En el vídeo de análisis descriptivo con una variable veíamos que lo que hacíamos era pedir la tabla de frecuencias. Esta es una variable dicotómica, tenemos sujetos de dos comunidades autónomas y hay 200 personas castellano-leoneses y 60 andaluzas. En este caso podríamos informar de la tabla de frecuencias con su porcentaje válido o podríamos obtener, por ejemplo, un gráfico de sectores. Y los gráficos los tenemos aquí en gráficos básicos y por aquí tenemos el que se llama circular, pues es el gráfico de sectores. Vamos a darle y fijaos, pues aquí lo tenemos. Esta información de la tabla en realidad la estamos poniendo en el gráfico, ¿no? Hay una porción pequeñita de estudiantes, de personas, de sujetos en esta base de datos andaluces que corresponde al 23%, hasta aquí es el 20%, hasta aquí el 23%, y el resto son estudiantes verdes que son castellano-leoneses. Podríamos también pedir el diagrama de barras, ¿no? Decíamos que el diagrama de sectores es adecuado cuando tenemos pocas categorías en la variable, sobre todo si la variable es dicotómica. Y el diagrama de barras, pues si nuestra variable es de tipo que tiene más de dos categorías. Pero bueno, con una variable dicotómica también se podría pedir un diagrama de barras y eso lo pedimos directamente aquí en gráficos básicos, gráficos de distribuciones. Y aquí nos aparece, aquí está el gráfico con las frecuencias 200 castellano-leoneses y 60 a la altura de esta barra representa 60 sujetos andaluces. En el caso de que queramos analizar una variable con más de dos categorías, por ejemplo los estudios de la madre, pues fijaos, vamos a pedirlo. Mantenemos ya el gráfico circular y el gráfico de distribuciones para pedir el diagrama de sectores y el diagrama de barras y lo añadimos. Y en este caso nos pasan varias cosas. En primer lugar, como las etiquetas son un poco largas, se nos quedan solapadas. Para solucionar esto en HASP, simplemente ponemos el ratón por aquí por encima y nos vamos aquí a la esquinita donde salen estas líneas y ya hacemos clic y arrastramos. Y así ya arrastramos un poquito más grande. A ver ahora, ahí lo tenemos, ya tenemos el gráfico perfectamente distribuido de barras. Y fijaos, efectivamente tenemos más personas con estudios, con madres con estudios universitarios, secundarios y primarios que sin estudios, ¿no? Por eso nos sale así el diagrama de barras. En este caso, el diagrama de sectores quizá no es recomendable porque ya esos quesitos, al ser tantas categorías, quedan un poco solapados y quizá no es lo más recomendable. Por lo tanto, en el caso de tener una variable politómica, preferiblemente vamos a utilizar el diagrama de barras. Vamos a hacer esto mismo en Excel. Tengo abierto aquí un libro. Entonces voy a copiar esta tabla de frecuencias y le vamos a pedir directamente con esta variable, le vamos a pedir el diagrama de sectores y el diagrama de barras. Voy a copiarla aquí y lo que me voy a quedar son las frecuencias. Entonces vamos a ir eliminando de aquí filas que no me interesen. También podríamos hacerlo con los porcentajes, pero bueno, lo voy a hacer en este caso con las frecuencias. Los perdidos tampoco nos interesan, ni los totales. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar también esta primera fila. Esto me lo voy a llevar al centro para que lo veamos un poquito mejor. Por aquí ponemos esto un poquito más largo y ya lo tenemos. Aquí tenemos los estudios de la madre. Ahí que nos entre todo en una fila. Vamos a ponerlo aquí para que nos salgan bien las etiquetas de los gráficos. Estudios de la madre. Bueno, vamos a dejar frecuencia, no, vamos a dejar frecuencia. Vamos a ver, frecuencia. Muy bien. Ahí tenemos esa tabla. Entonces, directamente con esta tabla, para pedir el gráfico en Excel es muy fácil. Simplemente seleccionamos la tabla. Cuidado con no seleccionar ni una fila más ni una columna más, porque entonces nos va a salir problemático. Tenemos que seleccionar solamente las celdas donde está la información. Y una vez hecho eso, vamos a insertar. Y aquí tenemos el gráfico de sectores. Podríamos pedirle uno normal, alguno un poco más creativo, en 3 dimensiones, como de anillo,
como queramos. Lo voy a poner el de anillo. Y fijaos que ya nos salen las etiquetas y las frecuencias. Si queremos añadir los valores de las frecuencias encima del gráfico, fijaos qué fácil. Clic con el botón derecho en cualquier lugar del anillo o del gráfico y agregar etiquetas de datos. Y ya nos aparecen. Vamos a hacer un poquito más grande. Podríamos, haciendo doble clic, modificar los colores de las celdas, modificar los ángulos, bueno, lo que nosotros queramos, ¿no? El tipo de gráfico, incluso aquí nos salen algunos otros formatos ya predefinidos, etcétera, etcétera. Excel es muy flexible para poder modificar los gráficos. Vamos a pedir también el gráfico de barras. Selecciono nuevamente la tabla y simplemente, igual que antes, insertar. Nos vamos aquí a la primera opción, si queremos barras verticales, o la segunda opción si queremos las barras horizontales. En este caso voy a pedir las verticales, voy a pedir el básico, no uno de 3 dimensiones, y aquí lo tenemos. Podríamos añadir también las frecuencias, clic con el botón derecho encima de cualquier barra y agregar etiquetas de datos. Y ahí tenemos nuestra tabla. Si queremos, en vez de frecuencia, poner estudios de la madre, por ejemplo una n aquí, como las frecuencias, n sub i, y ya lo tendríamos. Ahí tendríamos el gráfico. Muy bien. Bueno, una vez visto esto, vamos a analizar cómo pedir otros tipos de gráficos que solamente se pueden pedir en HASP, como son, bueno, en Excel también se podría, pero es bastante más complicado, como son el histograma y el diagrama de cajas. Más aptos, recordad, el diagrama de cajas para variables ordinales o de escala, porque representa percentiles, y el histograma para representar variables de escala, porque lo que está representando son las puntuaciones en la variable a lo largo del continuo del eje X. Así que vamos a pedirlo, por ejemplo, para la variable cociente intelectual. Recordad que siempre nos vamos a tener que ir a descriptivos para pedir este tipo de gráficos de un solo grupo o en una sola variable, y entonces en este caso vamos a pedir ahí el cociente intelectual. Vamos a añadirlo. Y le pedimos, en primer lugar voy a pedir el histograma. Fijaos qué fácil es, igual que el diagrama de barras, perdón, en estadísticos no, en gráficos básicos. Igual que el histograma, vamos a hacer clic en gráficos de distribuciones y el propio programa va a detectar automáticamente que la variable es de escala y por lo tanto en vez de un diagrama de barras me va a dar un histograma que tiene las barras juntitas. Así que vamos a darle, esperamos un poquito y aquí nos aparece, fijaos, aquí está el gráfico, podemos ampliarlo un poquito, reducirlo, recordad, y vemos que la distribución es muy parecida a la distribución normal, con una distribución muy simétrica y con una simetría que parece, con una kurtosis que parece también mesocúrtica. Si le pedimos también el diagrama de densidad encima del histograma, podemos ver que efectivamente la distribución es muy parecida a la distribución normal del cociente intelectual, con la mediana y la media más o menos en el 100, como debería ser. Y si pedimos el gráfico de cajas, vamos a ver también que esa distribución, vista aquí en distribución absoluta, viéndola con los percentiles, pues va a ser similar. ¿Dónde pido yo el diagrama de cajas? Pues eso, en lugar de en gráficos básicos, lo tengo que pedir en gráficos personalizables. Por aquí tenemos el diagrama de cajas. Vamos a hacer clic. Y si no tocamos nada más, ya está pensando, está pidiéndolo, ahí lo tenemos. Aquí nos sale, efectivamente vemos una distribución prácticamente simétrica, con un poquito, la mediana está un poquito inclinada hacia abajo, un poquitín de asimetría negativa. Podríamos pedir también el violín para ver el diagrama de densidad superpuesto sobre el diagrama de cajas. Ahí vemos esa distribución. Este diagrama de densidad es el mismo que lo único que le tenemos tumbado, ¿no? El mismo que tenemos aquí dibujado, pero tumbado para seguir el eje, que en este caso el cociente intelectual le tenemos en el eje vertical y aquí en el eje horizontal. Bien, una vez vistos estos gráficos, vamos a ver gráficos para dos variables. En este caso vamos a ver cómo representar de manera conjunta dos variables que sean categóricas, ya sean nominales o ordinales, con un diagrama de barras conjunto que lo tendremos que hacer con Excel, y por otro lado veremos cómo representar también dos variables de escala conjuntas con un diagrama de dispersión, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el diagrama de barras conjunto. Imaginaros que queremos
analizar la distribución conjunta de la comunidad autónoma y el nivel socioeconómico. Entonces, para ver la distribución a nivel numérico, lo que hacíamos, ¿verdad?, era pedir una tabla de contingencia. Vamos a poner por filas la comunidad autónoma y por columnas el nivel socioeconómico, y aquí veíamos la distribución. Y ya veíamos en el anterior vídeo que las personas castellano-leoneses tienen un nivel socioeconómico un poquito más alto en esta muestra que las personas andaluzas. Y para verlo mejor, lo que pedíamos eran los porcentajes. En este caso, como comunidad autónoma lo tengo por filas, pues por filas. Y aquí tenemos la distribución. Para pedir un diagrama de barras conjunto y que no sea un diagrama sesgado, tenemos que hacerlo a partir de los porcentajes, porcentaje por filas o porcentaje por columnas. En este caso vamos a usar el porcentaje por filas porque queremos ver la distribución por comunidad autónoma, la distribución del nivel socioeconómico por comunidad autónoma. Así que vamos a copiar esta tabla, me la voy a llevar, he cerrado esta hoja de Excel, voy a abrir una nueva hoja, me la voy a llevar aquí a un Excel, aquí la tenemos, vamos a quitar las columnas que no nos interesan. Ahí está, y las filas, como los porcentajes tampoco les vamos a usar, como lo que vamos a usar son los porcentajes, vamos a quitar las frecuencias. Y los porcentajes, vamos a quitar también esto que está combinado, porque si no nos va a dar problemas. Los totales tampoco nos interesan, los podemos quitar. Y ya tenemos casi todo lo que queremos. Vamos a poner esto ahí donde pone Castilla y León y donde pone Andalucía. Y lo que necesitamos entonces para representar el diagrama de barras conjunto es una tabla, vamos a quitar ya todo lo que esté combinado, ahí está, una tabla que represente el porcentaje de personas castellano-leonesas que tienen nivel socioeconómico bajo, medio y alto, y el de andaluzas también, ¿no?, que tienen nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Cuidado con las comas porque el HASP nos pone comas en vez de puntos, vamos a tener que poner las comas porque yo tengo configurado el ordenador en castellano, entonces me lee las posiciones decimales, entiende que son comas, así que vamos a ponerlas. También hay un espacio aquí entre el porcentaje y las estas, vamos a quitarlos. Ya veis que ahora ya sí que me empieza a encontrar bien el número, me le detecta bien porque me pone solo dos decimales. Ahí lo tenemos, pues ya tenemos preparada nuestra tabla y una vez que la tenemos simplemente seleccionamos las celdas que nos interesan, que son en las que está la información de los nombres de las categorías y del porcentaje, y ya, igual que antes, nos vamos a insertar gráfico de barras. Y en este caso, fijaos que ya puedo pedir tridimensional, dos dimensiones, acumulado, vamos a pedir el tridimensional, por ejemplo. Y lo que tenemos son en color la comunidad autónoma, en azul, y en azul Castilla y León, en naranja Andalucía, y luego la separación de las barras, pues el nivel socioeconómico. De esta manera podemos pedirle también, clic con el botón derecho, las etiquetas de datos de Andalucía y de Castilla y León, y así ya podemos ver un poquito mejor. Vamos a mover un poquito estos porcentajes, que así, este por aquí y este por aquí, y ya podemos ver un poquito mejor que las familias andaluzas tienen una tendencia a nivel socioeconómico más bajo, porque esta barra es más alta, que las familias castellano-leonesas, que tienden un poco más a nivel socioeconómico más alto. Si queremos dar la vuelta al gráfico, también podríamos. Seleccionamos los datos, en este caso yo creo que este es el adecuado, pero bueno, seleccionamos el gráfico y podríamos aquí cambiar entre filas y columnas, y entonces agrupamos comunidad autónoma y ponemos por colores el nivel socioeconómico. Yo creo que así se ve un poquito peor, pero bueno, lo podríamos hacer. O si lo queremos ver que se agrupe por nivel socioeconómico y que la comunidad autónoma venga por colores, pues le damos otra vez a cambiar y nos lo cambia. Muy bien, pues ya solo nos queda un tipo de gráfico, que es el diagrama de dispersión. Vamos a ver que se puede hacer tanto en HASP como en Excel, y en primer lugar le pediremos en el software HASP, así que vamos allá. Vamos a relacionar en este caso dos variables de rendimiento académico, rendimiento en matemáticas con rendimiento en lengua. Si recordamos, vamos a ver cómo se correlacionan ambas variables, porque el diagrama de dispersión va a representar esa relación. Vamos a poner ambas variables, lengua con matemáticas, correlación de Pearson, porque son las dos variables de escala, y fijaos, 0,010. El p-valor está muy por encima de 0,05, por lo tanto tenemos una correlación prácticamente nula. El diagrama de dispersión debería tener una forma indefinida, un óvalo, ¿no? No vamos a tener una relación creciente
ni decreciente entre ambas variables. ¿Cómo pedimos ese diagrama de dispersión? Pues fijaos, en HASP lo vamos a pedir en descriptivos. Así que nos vamos a descriptivos y añadimos ambas variables, vamos a añadirlas a variables y nos vamos a gráficos personalizables. Y dentro de gráficos personalizables, fijaos que por aquí tenemos la opción gráficos de dispersión. Vamos a pedir el diagrama de dispersión entre estas dos variables, así que lo seleccionamos y por defecto nos va a salir un gráfico con mucha información que no nos interesa. Esta información de los laterales está representando el diagrama de densidad de la variable rendimiento en matemáticas, sería esto de aquí arriba, y rendimiento en lengua sería este de aquí de la derecha, ¿no? Porque tenemos aquí el eje del rendimiento en lengua y aquí el eje de rendimiento en matemáticas. Vamos a poner un poquito más grande el gráfico. Ahí está. Y luego esta recta es como una recta de cómo es la distribución. En realidad, si quisiéramos poner la recta lineal en vez de curva, pues le podríamos dar aquí en la recta de regresión lineal y ya veríamos que esta recta es prácticamente paralela al eje X, por lo que no hay relación entre ambas variables, que lo veíamos antes, ¿no? Pero bueno, podemos quitar toda esta información sobrante, poniendo aquí en representar en el gráfico de dispersión nada, tampoco en el otro nada, y tampoco queremos la línea de regresión. Vamos a quitarla. Y entonces ya sí que nos quedaríamos así con nuestro diagrama de dispersión entre rendimiento en lengua y rendimiento en matemáticas, y lo que os decía, no se ve ninguna tendencia, ¿no? Ni tendencia creciente de la nube de puntos ni decreciente. Por eso, esta línea de tendencia, vamos a quitar también el intervalo de confianza, tiene una pinta prácticamente paralela al eje X, no tiene ningún tipo de crecimiento. ¿Cómo podemos pedir esto en Excel? Pues vamos a verlo. Tengo aquí descargada o tengo aquí preparada la base de datos en formato hoja de cálculo. Yo lo tengo abierto en Excel. Si tuviéramos OpenOffice o cualquier otro programa para abrir hojas de cálculo, también podríamos usar. Entonces, vamos a relacionar, decíamos, el rendimiento en matemáticas con el rendimiento en lengua. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente seleccionamos ambas columnas, fijaos, me pongo el ratón en la letra, en este caso en la P, hago clic y sin soltar el botón normal del ratón, arrastro y selecciono las dos variables que yo quiero representar. Y ya me voy a insertar y el gráfico de dispersión es este botoncito que tenemos aquí, que salen como unos puntos azules, otros amarillos. Hago clic y la primera de las opciones es la que tengo que seleccionar. Selecciono, vamos a hacer este gráfico un poquito más grande y aquí lo tenemos. Podríamos editar el gráfico para que nos represente de 0 a 10 puntos solo. Voy a hacer doble clic sobre el eje vertical y el máximo que sea 10. Vamos a dar al intro y en el eje X exactamente igual. Vamos a seleccionarlo y que sea 10. Ahí tenemos ese gráfico. También podríamos ver la línea de tendencia. Voy a hacer clic con el botón derecho sobre cualquiera de los puntos y agregar línea de tendencia. Aquí lo tenemos. Y nos aparecerá, ahí la vemos, un poquito, no se ve muy bien porque está en el mismo color, lo podemos cambiar. Vamos a relleno y el color lo vamos a poner en rojo, por ejemplo, en granate, y en vez de puntos suspensivos que sea una línea plana. Y ahí ya lo vemos que efectivamente no hay ninguna relación entre ambas variables. Siempre en Excel la primera de las variables que nosotros seleccionamos será la que esté en el eje X, rendimiento en matemáticas en este caso, y la segunda que seleccionamos es la que está en el eje Y, que es la que nos pone aquí arriba. Yo normalmente suelo poner aquí rendimiento mate, variable X, con rendimiento lengua, variable Y, para que quede claro. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo de representaciones gráficas. En el siguiente ya nos centraremos en los contrastes de hipótesis.